Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio estar esta tarde una vez más. Amén. Estamos reiniciando, hermano. Tenemos problemas con la señal de internet, está muy baja. Ya habíamos orado invocando la presencia de nuestro Dios y nuestro Padre, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo y Jesucristo, que ha prometido estar con nosotros siempre que hayan 2 o 3 congregados en su nombre. Vamos a ver unos versos, hermano. Siempre vamos en la línea de lo que hemos estado hablando. Recuérdense que toda esta instrucción arrancó a raíz de la administración de Santa Cena del domingo que pasó. Y es importante. Miremos, hermano. Fíjese, hermano, que quiero que miremos unos versos. En el capítulo 2 de Filipenses. Mire, está trillado esto. Lo hemos hablado, pero siempre aparece algo nuevo que podemos aprovechar. Mire, pues dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir, dice la Reina Valera 60. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también
en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La Biblia latinoamericana, versión 1995, tradujo así el texto, dice: tengan unos con otros la misma visión, mire pues, la misma disposición que hubo en Cristo Jesús. El código real dice: hay Amén, hermanos, perdonen tanta interrupción, pero estamos con problemas con la señal del internet. Perdonen, va. Estábamos, no sé hasta dónde me quedé realmente, pero dijimos que estábamos leyendo Filipenses 2:5, que algunas veces dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, Reina Valera 60. La Biblia latinoamericana, la traducción puso: haya en ustedes la misma disposición que hubo en Cristo, la misma disposición. El código real dice: haya pues en ustedes la misma mentalidad que hubo en Cristo. Yo le decía, la mentalidad está en la cabeza. Con la cabeza se piensa, donde la cabeza se mueve, lo que la cabeza hace, piensa, el cuerpo lo ejecuta. Entonces, el texto nos está a nosotros, hermano, como invitando, por decirlo así, a tener la misma actitud que hubo en Cristo. Mire pues, porque Cristo dice: aunque existía en forma de Dios, es Biblia, la Biblia de las Américas, aunque existía en forma de Dios, paremos ahí. Mire pues, Cristo existía en forma de Dios. Después dice: no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero regresemos. Mire pues, porque después dice, estamos, dice, se despojó a sí mismo. Entonces, mire pues, Cristo existía en forma de Dios.
Vayamos a Hebreos capítulo 3. Mire pues, perdón, Hebreos capítulo 1. Cristo existía en forma de Dios, era igual a Dios. Hebreos 3.1 dice, Dios habiendo hablado, perdón hermanos, perdón, Hebreos 1.1 dice, Dios habiendo hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, cuando el escritor escribió la epístola de Hebreos, ya eran, lo que hemos repetido un montón de veces, ya eran los postreros tiempos. Imagínense dónde estamos ahora, que pasaron 2000 años. En estos postreros días, nos habló por medio del Hijo. Ahora, mire, pues, venimos de decir en Hebreos 2.6 que era igual a Dios. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, mire el estatus de la persona de Jesucristo. Mire, pues cuando dice no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, estamos viendo esto, hermano, para que usted considere y analice de qué Cristo se despojó. Ahora, tiene que haber en mí y en usted la misma disposición a despojarnos. Mire de qué se despojó él y compare de qué se tiene que despojar usted y de qué me tengo que despojar yo. Mire, pues, nos habla por el Hijo. Oiga, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Cristo es el heredero de todas las cosas. Paremos un momentito, hagamos una comparación y le pregunto, ¿y heredero de qué es usted o heredero de qué soy yo? Hablando en plano humano. Probablemente algunos de ustedes ya les heredaron que su casita, que su lote de 10x20, que sus 20 cuerdas. Pero hermano, ¿qué son 20 cuerdas o 20 manzanas o 20 hectáreas en comparación a la extensión del territorio de Guatemala o de Centroamérica o del globo terráqueo? Entonces, mire pues, el Hijo fue constituido heredero de todo. Mire de qué se despojó. Después dice, por el cual también hizo el universo. Ese texto es oscuro, porque no define el texto, aunque hay que ver otras versiones. Si cuando dice, por el cual también hizo el universo, está diciendo que por medio de Cristo se hizo todo el universo, o está diciendo que todo el universo fue hecho para Él. No lo define el texto, hay que ver versiones y meternos a profundidad al tema. Mire pues, pero sea como sea, ya sea que Cristo fue el que constituyó el universo, o que el universo fue constituido para Él, miremos de qué se despojó. Luego dice, mire, este verso 3 es impresionante. Quien siendo el resplandor de su gloria, Cristo es el reflejo, el resplandor de la gloria del Dios eterno, del Padre, del Dios que es, oye, Israel, Yahweh tu Dios, uno es. Mire pues, quien siendo el resplandor de su gloria, oiga, y la imagen misma, solo déjeme ver una versión aquí, y la imagen misma de su substancia. Cristo es la misma imagen de la substancia del Padre. Por eso es que, mire, pues hermano, vale la pena que usted y yo nos despojemos, porque solo despojándonos nosotros, ¿de qué? Si no nos tenemos que despojar de nada, solo de la vieja naturaleza, solo del viejo hombre, solo hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso es todo lo que tenemos que hacer, pero nosotros ahí estamos agarrados aferrados a eso. Entonces, mire pues, Él es la imagen, porque recuérdese, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. La Biblia de las Américas dice, y la expresión exacta. Cristo es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Ahora mire pues, y Cristo es el que dice después, sostiene todas las cosas
con la palabra que sale de su boca, con la palabra de su poder. Entonces, mire, pues hermano, en medio de esta crisis pandémica terrible que estamos viviendo, que se muere gente por todos lados, ¿verdad? Pero hasta que se muere alguien con quien hemos tenido una relación, alguien con el que nos hemos relacionado durante años en una misma congregación, entonces sí nos damos cuenta, hermano, que este virus es letal. Tal vez así entendemos que tenemos que tomar medidas en pro de mi bienestar y del bienestar de su familia. Yo le digo a mis nietos, esto no es como el SIDA, una enfermedad altamente contagiosa. Pero si yo, hermano, por necio, por desobediente, por terco, por vivir aferrados a la herencia de mis ancestros, me contagio de VIH y tomo conciencia, hermano, el único que se va a morir soy yo, aunque viva en la misma casa con todos y sin usar mascarilla, aunque no me lave las manos, a menos que yo intencionalmente me corte un dedo y después le mete el dedo en la nariz a uno de los patojos o algo. Pero este virus es letal. Lavémonos las manos. Yo tengo las manos hasta arrugadas. Termino el día con las manos arrugadas. Me dicen paranoico, me dicen por aquí, me dicen por allá. Pero yo me lavo las manos, hermano. Cada vez que me toco la nariz, que me toco los ojos, que toco una superficie. Si usted, mi hermano amado, va al mercado, lleve un gel. Si va, hermano, al supermercado, cada vez que toque una superficie, pídale a los de ahí, a la cajera, cuando le dé el vuelto, agarre su vuelto, pida gel, embadurne eso de gel y guárdelo entre una bolsa plástica y después frótese las manos. Mire, está bueno que se muera el necio. El problema es que nos estamos corriendo el riesgo de llevarnos a otros inocentes, hermano. Yo bendigo en el nombre de Jesucristo a la familia Canús del Cid, porque están, hermano, pasando momentos dolorosos. Acaban de sepultar al papá, al esposo, al abuelo. Me decía mi esposa, sepultaron a papá Víctor, unos niños con el que se iban a trabajar las mamás, iban a trabajar los papás, y estos muchachitos, hermano, con su abuelo crecieron, su héroe, hoy ya no está. Nosotros sabemos, hermano, que nosotros no somos como los otros que no tienen esperanza. Por eso el apóstol Pablo, la muerte, la separación física provoca un dolor aquí. Perder a un ser amado provoca un dolor aquí. Y así ha sido siempre. Por eso el apóstol Pablo se ve obligado a escribirle a los hermanos de Tesalónica y decirles, miren pues hermanos, ustedes no sean como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza. La familia Canús tiene la esperanza que si se mantienen, hermano, perseverando, se mantienen, hermano, en perseverancia, hermano, hay la esperanza que van a volver a ver a su papá, a su esposo, a su abuelo, al suegro. Nosotros también. Y nos va a decir, hermanos, de lo que se perdieron, porque hasta ahorita vienen. Pero regresemos. Mire, pues, Él es el resplandor, solo de Cristo. ¿De qué se despojó? Para que usted compare si lo que tenemos que hacer nosotros no es nada. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Mire pues. Él nos puede sostener a nosotros en medio de esta situación. Ahora mire pues, hermano, si en el libro de Dios ya está escrito que usted iba a fallecer este año 2020, o yo, está escrito en el libro, iba a morir de 14, de 20, de 40, de 80, de 90, de 60, de 75, este 2020, con pandemia, sin pandemia, con SIDA, sin SIDA, como sea, usted este año va a morir, el año que Dios Nadie, dijo el Señor Jesucristo, nadie, por mucho que se esfuerce, le puede añadir un codo a su estatura, le puede añadir un minuto a su vida. Ya Dios dictaminó. Hay una fecha, hay un momento. Tampoco es suicidio para que, como así está pasando, luego no al mercado sin mascarilla un día viernes. Hay que ser prudentes. Entonces, fuimos a ver este texto de Hebreos, hermano, para que miremos de qué se despojó Cristo. Si uno sigue leyendo ese 1:3, yo llegué hasta donde dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder.
Mire, pues estamos aprendiendo a concatenar la escritura. Pero el texto no termina ahí. El texto termina diciendo, y habiendo efectuado, mire pues, y habiendo efectuado Yeshua la purificación de nuestros pecados. Ahora oiga esto, hermano, ponga atención. No como Dios, porque Él se despojó de lo que Él era, de lo que ya vimos en el 1.2 y parte del 1.3. No efectuó la purificación de nuestros, porque dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, los suyos y los míos y los de todo el mundo. No como Dios, sino que tomó forma, regresamos a Filipenses, tomó forma de siervo, se hizo obediente, obediente hasta la muerte. Yo le decía ayer, la muerte implica que derramó su sangre. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de Él mismo, cierra el texto diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esto que leímos, la parte final del verso 3 y el verso 4, hermano, ya estamos en Filipenses capítulo 2, cuando dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es esto, mire pues, el 1.3, la segunda parte del 1.3 de Hebreos, el 1.4 de Hebreos es lo mismo que está hablando en Filipenses 2.9 y es lo mismo que dice en Isaías, acompáñeme, capítulo 53, verso 12. Mire, pues le estoy dando 3 textos para decirle que Cristo, siendo Dios, se despojó de su divinidad, de sus atributos, de lo que vimos en el 1.1 y 1.2 de Hebreos. Se puso en la condición de hombre. Estando en el nivel de hombre, se hizo siervo. Y el siervo es obediente. Por eso, mire, pues, hermano, todo esto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, fue con su sangre. Pero recuérdese que por eso vimos, hermano, aquellos textos que vimos ayer de Primera de Pedro, capítulo 1. Miremoslo rapidito. Primera de Pedro, capítulo 1, dice el verso 1. El verso 2, elegidos según la presciencia de Dios. Dios de antemano, es lo mismo de Romanos 8:29. Dios de antemano nos seleccionó a usted y a mí, a ustedes y a mí, a los que nos están viendo. Nos seleccionó de antemano según su presciencia en santificación del Espíritu. Pero mire, pues dice, para obedecer. Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire, pues, nos escogió para obedecer. Ese es el requisito, obedecer. Y como somos obedientes, dice después, y para obedecer, y ser rociados con la sangre de Cristo, para que por medio de ese rociamiento de la sangre del Cordero sustituto, usted y yo, hermano, fuésemos purificados de nuestros pecados. Aleluya. Esto es emocionante, hermano. Esto es emocionante. Dice Isaías 53. Es igual a Filipenses 2.9. Es decir, Filipenses 2.9 y Hebreos 1.4, hermano, están fundamentados en que Isaías capítulo 53, verso 12 dice, por tanto, miremos el verso 11 mejor. Miremos el verso 11. Es que mire pues, hermano, eso de que leemos nosotros en Filipenses 2. Mire pues, Filipenses 2 dice, le leo desde el 6, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó de su divinidad. Se despojó a sí mismo, es decir, se despojó voluntariamente. Tomó forma de siervo. Mire pues, ya se despojó de su divinidad. Ahora asume una forma de siervo, una forma humana, semejante a los hombres. Ahora, mire pues,
Y ya hallándose en la condición humana, se anonada. Si se da cuenta, hermano, ahí hay dos despojos. Primero, de su esencia, de su naturaleza, a la cual, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, mediante la sangre del Cordero, mediante la obediencia, usted y yo estamos llamados a ser injertados en ese tronco que es Cristo, que es Dios, hermano, y ser parte de su naturaleza, es decir, la misma genética que fluye en la sangre del Cordero, la misma sangre, la misma genética que fluye a mi cabeza, fluye a mi cuerpo. La misma genética que fluye en la cabeza, que es Cristo, fluye en el cuerpo, que es la iglesia, que somos usted y yo. Por eso debemos sentir lo mismo. ¿Qué sintió él? Despojarse. ¿Qué sintió él? Tomar forma de siervo. ¿Qué sintió él? Humillarse. ¿Cómo cuesta humillarse? ¿Cómo cuesta humillarse? Pero mire pues, hermano, después del procedimiento nos despojamos, nos humillamos, Dios nos va a exaltar. Si no, no. Y la exaltación empieza aquí en la tierra. Por eso a mí siempre me gustó un canto del hermano Ferner Monroy. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero yo no era nada. Yo no era nada. Un pobre vagabundo, un pobre tonto, ingenuo, charlatán. Era paloma, pero yo creía ser gavilán. Usted sabe los poemas esos, ¿verdad? No era que ya se le olvidara. Así era yo, no era nada. Ahora él, hermano, él empieza con nosotros, con usted y conmigo, cuando nos despojamos, cuando nos humillamos, cuando nos reducimos a nada. Viendo, dice el apóstol Pablo, dice, viendo a cada uno de los demás como superiores a mí mismo. Hermano, eso es serio. Entonces dice, y hallándose en la condición de hombre, 2:8 de Filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Mire pues, el siervo está a disposición del amo, a disposición del jefe. Entonces mire pues, él en la condición de hombre se hizo obediente. ¿Obediente a quién? Obediente a su amo, obediente a su padre. Ahora mire pues, en Isaías 53 dice el verso, hermano, mire pues, es que esto hay que leer todo el capítulo despacio, saboréelo. Dice, por cuestiones de tiempo, pero leer nosotros Filipenses 2, 6, 7, 8, hermano, mire pues, dice el verso 10 de Isaías 53. Solo quiero poner la Reina Valera 60 y leerlo también en la Biblia textual. Dice la Biblia Reina Valera, dice, mire pues, se recuerda, mire este cuadro, entre conmigo, caminemos con Yeshua, caminemos con Jesús, caminemos, salgamos del templo, bajemos a aquella abandonada, ahí abajo hay un río, mire pues, aquí está Jerusalén, ahí anduvo diciendo, ven esto, yo les digo que de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Comenzaron a caminar, salieron de la ciudad y empezaron a bajar una hondonada que hay, bajaron, atravesaron el torrente de Cedrón y subieron y se pusieron del otro lado, en el monte donde estaba el huerto. Entonces mire pues, ahí llega Jesús con sus discípulos y les dice, esperen aquí. Mire pues, primer paso, esperen aquí. Los 12 son discípulos, esperen aquí. Y llama a 3, aunque otro evangelio dice que fueron 4. Mire pues, llama a un grupo, selecciona, ya todos son discípulos, esperen aquí. Llama a 3 y les dice, vengan conmigo. Y ahí les dice a estos 3 o a estos 4, esperen aquí. Ya se quedaron unos acá, mire el filtro. Ya se quedaron otros acá. Y él dice, se va adelante ahora. Al rato se levanta y viene y están bien dormidos. En medio de la pandemia, hermano,
dormidos, ¿verdad? Si se despierta a las 4 de la mañana, mi amado hermano, si se despierta a las 3 de la mañana, si se despierta a las 5 de la mañana, levántese a clamar misericordia. O, le decía yo a mis hijos hoy en el tweet familiar, vamos a aparecer en las estadísticas. Y gloria a Dios en las alturas si aparecemos entre la lista de recuperados. Gloria a Dios, ¿verdad? Si usted es de los que no desarrolla síntomas, pero como usted tiene 20, 24, y los jóvenes creen que su gloria es la juventud, ¿verdad? Entonces, mire, pues, regresa y les dice, no han podido velar conmigo 1 hora. Y se vuelve a regresar. Otra vez allá hay una oración tremenda, hermano. Tremenda. Mire, pues, estando en una condición humana, sabía lo que se venía. Miremos el Evangelio de Juan. Él sabía lo que se venía. Mire, porque todos estos acontecimientos están de la mano. Mire qué dice Juan capítulo 17. Mire, pues, estas cosas, 17:1 de Juan, habló Yeshua. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, oró y dijo, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. La hora ha llegado. Solo hasta lleguemos. Padre, la hora ha llegado. Entonces, estando allá en el huerto, hermano, dijo, Padre, de ser posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que se venía. Sabía lo que se venía. Padre, de ser posible, pasa de mí esta copa. Era tal el estado de ansiedad, hermano, tal el estado de ansiedad yo no sé a dónde le llegaría la presión. Conocí a una persona que lo llevaron grave al hospital. Joven, no se murió porque tiene 35 años. Lo llevaron al hospital en un lugar por allá por Chiquimula con 240, 120 de presión. A mí me estallaba el corazón. ¡Pum! Usted, pues como tal vez los hermanos que saben de 240, 120 tenían la presión. ¿A dónde le llegaría la presión? A este bendito Cristo que se hizo obediente hasta la muerte, que grandes gotas de sudor corrían por su rostro. Padre, la hora ha llegado. Vamos a Isaías. Mire el verso 10. Yo, hermano, mire, pues todo esto que estoy hablando, lo que pretendo es que la próxima Santa Cena, cuando usted levante el pan y cuando levante la copa, cuando leamos que levantando la copa dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Valoremos esto, hermano, para amar a Cristo. Porque ¿cómo nos amaría Él? Que estuvo dispuesto a morir. Mire lo que dice el 53:10 de Isaías. Con todo esto, Yahweh quiso quebrantarlo. Yahweh quiso quebrantarlo. Mire, hermano, nosotros, que Dios, Padre, ten misericordia de nosotros, que Dios, hermano, nos meta a un proceso de quebrantamiento. Mejor me humillo yo solito. Me digo, Padre, perdóname, yo no soy nada, soy. Pero mire, pues, con todo esto, siendo obediente, la hora ha llegado. Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice la Biblia textual, plujo a Yahweh. Ese plujo es, bueno, Dios dispuso. Por eso es que se recuerda aquellos versos de Romanos, dice, el que no escatimó a su propio hijo, les decía que la palabra escatimar es no tener en consideración, ¿verdad? No, es que como es mi hijo, cuando usted va al colegio ahí y ¿cómo saliste, mi hijo? Bien, y no te han dado calificaciones. No, ya pasaron 2 meses de clases y no han entregado calificaciones. Entonces va usted al colegio y fíjese que vengo a él porque
las calificaciones. ¿Qué tiempo se las mandamos? Mire, aquí está la tarjeta y aparece su firma suya de usted, que ya firmó de que las vio. ¿Verdad? ¿No le ha pasado a usted? Pero suele suceder. Y cuando usted viene de regreso, hermano, 7 rojos, lleva 8 clases, 7 rojos. Viene usted de regreso con toda la gana, hermano, de estrangular al patojo. Pero cuando usted ya llega a la casa, dice, se recuerda, eso es lo que me pasa a mí, se recuerda, me recuerdo cómo fui yo. Entonces usted escatima, usted tiene consideración, usted toma en cuenta. Mire, pues el Padre no escatimó a su propio Hijo. Dice, flujo a Yahweh quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Esto solo lo voy a leer porque el tiempo se nos fue. Pero dice, cuando haya puesto su vida, mire pues, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, la Biblia textual dice, en sacrificio expiatorio, cuando haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, es decir, en un sacrificio, recuérdense que el sacrificio expiatorio lo vimos en Levítico capítulo 1 hace unos días, ¿verdad? Se traía un cordero, se ponía la mano sobre la cabeza, se transferían los pecados del culpable sobre el cordero, y después el cordero se degollaba para que ese derramamiento de sangre, hermano, cubriera por un tiempo los pecados del ofrendante. Entonces dice, cuando haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá descendencia. Le voy a parafrasear el texto. Mire pues, hermano, cuando usted ponga su vida a disposición del Padre, como siervo, no como discípulo, como siervo, el discípulo no puede disponer su vida porque solo es alguien que oye y acumula. El siervo ya entiende que tiene que ser obediente, que tiene que estar a disposición. Cuando usted como siervo ponga su vida a disposición, aquí dice, verá descendencia. Usted va a ver fruto. Usted va a ver el fruto en usted de haber dispuesto su vida. Cuando haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, cuando usted le diga, Padre, yo me he anonado, va a empezar a ver frutos, hermano, en su vida. Va a haber cambio de actitudes, cambio de conducta, de usted hacia los demás y de los demás hacia usted. Cuando haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá descendencia. Vivirá por largos días. La voluntad de Yahweh va a ser en su mano prosperada. Luego dice, verso 11, gracias a la aflicción de su alma, Biblia textual. La Biblia Reina Valera dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y va a quedar satisfecho. Yo le pregunto, hermano, porque mire, pues, no esté usted esperando un milagro que en uno de esos cultos que tenemos, usted va a empezar a danzar y a dar vuelta y va a caer patas arriba y va a sentir un calor, ¿va? Suele suceder, porque el Espíritu Santo es un poder, hermano, y cuando el Espíritu Santo desciende para llenar a alguien o para visitar a alguien, no hay cuerpo humano mortal capaz de soportar la gloria de Yahweh. Pero eso no quiere decir que cuando usted se levante de ahí ya se desprogramó, ¿verdad? Hay que afligir el alma. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Usted está satisfecho viendo sus frutos o mis frutos. Yo no, hermano. Hay cositas que todavía, que dice uno, ¿qué me pasa? Y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo el justo. Mire, pues, aquí ya entramos a la justificación, ¿verdad? Esto es Romanos 5:1, ¿verdad? Por su conocimiento
mi siervo, el justo, justificará a muchos. Oiga pues, y va a llevar las iniquidades de ellos. Mire, ya se está definiendo. Por tanto, este 53:12 es Filipenses 2:9, es Hebreos 1:4. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Mire pues, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado, note, el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ahora mire, pues regresemos a Juan 17:5, porque eso ya no lo vimos. Capítulo 17 de Juan. Ahorita termino. Estamos en Juan 17, leímos el verso 1. ¿No? Padre levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mire pues, a todos, no dice para que dé vida a todos, no dice así, dice a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mire la oración, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Verso 5, y terminamos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de Filipenses 2:6. Con aquella gloria que tuve contigo, Hebreos 1:2, Hebreos 1:3. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire pues, a los que antes conoció, a eso también nos predestinó. Nos conoció allá. Ahora estamos en este plan aquí tierra. Si somos obedientes, hermano, nosotros vamos también a recuperar la gloria que un día tuvimos, de la cual no tenemos memoria. Pero aquí, hermano, venimos a optar. Y yo le ruego y le suplico en el nombre de Jesucristo que nos anonademos, que entendamos. Estamos viviendo tiempos críticos para la humanidad. Hay personas, hermano, que hace 8 días estaban en su casa, con su familia, con alguna molestia. Hoy ya no están. Oremos los unos por los otros, respaldémonos, hermano, olvidémonos, muramos, es decir, anonadémonos, olvidemos de que me hizo, que me debe, que por aquí, que por allá. Ya no hay tiempo, perdone, si no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos no nos puede perdonar. Así que Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Ha sido un privilegio estar con usted en la intimidad de su casa. Yo espero que estos textos usted los siga meditando. Les mandé unos textos en la mañana de Josué capítulo 1, verso 7, me parece. Hay que meditar la escritura. No puede haber, hermano, en la vida de un discípulo y en la vida de un siervo, cosa más importante que meditar la palabra. Dios les bendiga y les guarde. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo visite, hermano, con paz, con paciencia, con salud, con provisión, con gozo. Lo declaramos esta tarde en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.